El amanecer del 28 de julio de 2026, que es hoy, me va a ver a mí grabando este vídeo, el último, sobre mi proceso lector de En el nombre del Hijo de Juan Andrés Moya. Y lo saludo así. Abordo el final de toda esta serie, abordo Apocalipsis y el epílogo, con muchas cosas que decir de nuevo, pero esta vez tal vez no sé si se me notará. Yo de frente a la cámara soy otro, probablemente como todos, y la emotividad que siento, que he estado sintiendo toda la noche, por una vez, no me grabo de madrugada, me grabo de mañana, muy temprano. Me he pasado la madrugada terminando esta novela, no podía esperar más. Bueno, no se me notará la emotividad, de verdad. Y llevaba diciendo todo este tiempo que he tratado de ser en mi estilo objetivo y analítico, y trataré de serlo ahora de nuevo, pero no voy a reprimirme, por lo menos en mis palabras. No voy a reprimirme la emoción esta vez, y una emoción que tiene, que provoca esta novela en sí misma, y más las que me provoca a mí a nivel personal, como escritor, como persona. Por eso vengo de blanco, se supone que tenía que venir de negro para una novela negra, pero es que el final de esta novela negra, Juan Andrés, me ha pillado a contrapié completamente. No sé por qué no lo he visto venir. Aquí no he sido un buen profeta, tendría que haberlo visto venir. Y en fin, menuda introducción estoy haciendo, menuda introducción estoy haciendo, pero no lo puedo evitar, porque las conexiones de tu novela, internamente y con otros libros, sobre todo con la Biblia, del que he hablado tanto, y con otras cuestiones, ya han trascendido y han conectado conmigo, yo lo tengo que decir. No se me notará la emoción. Bueno, no sé si recordáis en el vídeo anterior sobre Números y Éxodo, que yo hacía una introducción sobre mis novelas, sobre de qué va este canal, y hacía referencia a una bibliografía que está en la base de mis novelas. La voy a enseñar, de My Pop Blue, el volumen 1, el volumen 2, y falta el volumen 3 que tendrá que publicarse más adelante. Yo hacía referencia a la bibliografía y mencionaba uno de esos libros que está en la bibliografía de mi novela, que también está en la bibliografía de En el nombre del Hijo, y es ni más ni menos que la Biblia. Bueno, yo tengo esto, bueno, la Biblia que uso yo es la Reina Valera, y es la que he estado manejando todo este tiempo para analizar bien esta obra, esta novela. Bueno, no sé si recordáis en el vídeo anterior que yo tomé la Biblia y la mostré y la abrí al azar. Hay una palabra para las personas que piensan que cualquier cosa que sucede de casualidad es una señal. Y bueno, a lo mejor no la recuerdo, la tengo apuntada precisamente en esa misma libreta, no me he molestado en buscarla, en la libreta donde anoto tantas cosas. No la recuerdo, pero sé que existe, hay una palabra, y yo cuando la conocí digo, pues yo soy uno de esos, porque en su momento, en uno de los reels pasados en Instagram hablando sobre En el nombre del Hijo, abrí al azar para ejemplificar un tema y me salió un Levítico 28 que me hizo a mí, uy, es decir, en ese momento lo disimularía bien en el vídeo, pero luego lo comenté. Y en el vídeo anterior yo os prometo, bueno, os aseguro que abrí la Biblia al azar. Y cuando vi por dónde la había abierto al azar, quise quitarla rápido, porque inesperadamente mi Biblia está llena de elementos que, al abrirlo al azar, pues lo más probable es que se abran por uno de los marcapáginas que tengo.
pero no sucedió así. Yo decía así y salió el libro de Ruth. Y lo escondí rápido. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿y por qué estoy diciendo esto del libro de Ruth? Bueno, es que al menos yo tengo 3 motivos para sentirme muy apegado al libro de Ruth, y tiene que ver también con la novela de Juan Andrés Moya, con El nombre del hijo, aunque no sale mencionada, creo, porque habría que ver, ¿no? Pero creo que no. De esos 3 motivos, confesaré 2. El primero es que mis libros predilectos de la Biblia de siempre han sido aquellos que los que leen la Biblia a menudo, sobre todo los que tienen fe cristiana, no suelen reparar demasiado en ellos, tal vez porque son complejos, o porque son muy antiguos, o porque lo que transmiten no lo llegan a entender bien. Yo estoy convencido, lo he dicho en artículos de blog hablando sobre la Biblia de hace tiempo. Pero a mí me llegan porque son de una belleza tremenda. Quiero decir, no es que sean marginales, algunos de ellos sí, pero en fin, a lo que me vengo a referir. Mis libros favoritos de la Biblia son Job, El Cantar de los Cantares, que es muy especial, Ruth, que por eso me sorprendí, y el Eclesiastés. Esto no tiene nada que ver con la novela de Juan Andrés Moya, con El nombre del hijo, así que lo dejo aquí. Creo que uno de mis blogs, el que trata sobre estos temas, alguna vez lo mencioné. Y el otro motivo por el que ahora me he tenido que acordar de que salió al azar el libro de Ruth, y que mencionaré cuando llegue a hablar sobre mi lectura del epílogo, sobre todo del epílogo de En el nombre del hijo, es porque en su momento, menos mal que lo dije, oye, lo tengo todo documentado, lo que digo, lo que acabo de decir sobre mis libros favoritos, etcétera, y esto, menos mal que lo tengo documentado, porque en uno de los primeros vídeos, el de Levítico, haciendo estos análisis que yo hago con mis muchísimas anotaciones que tengo, que obviamente no puedo volcar todas mis anotaciones, que son las que me llaman a mí la atención, no las puedo volcar en estos vídeos. Hay muchas cosas que se quedan aquí, que se quedan en el tintero, pero bueno, cuando yo hablé de Levítico sí llegué a mencionar, podía no haberlo hecho, pero sí llegué a mencionar que en un capítulo concreto a mí me había llegado mucho un personaje. No dije quién era, que Juan Andrés sí supo quién era, él es el escritor, por las referencias que yo hice. Dije que había un personaje que a mí me había llegado, que me parecía excepcional. Y bueno, como en el vídeo anterior de Éxodo, bueno, de Números y de Éxodo, un poquito de spoiler ya, entre comillas lo de spoiler, creo que no hago spoiler. Si me atreví a mencionar los nombres de los personajes, pues esta vez lo voy a hacer, y es que parece mentira, pero que un personaje tan secundario, de verdad, secundario para toda la trama de la obra, y que no aparece demasiado, como es el de Teresa, es mi personaje favorito de esta obra. Parece mentira, porque tanto el personaje de Javier como el personaje de Alejandro Santano, como el propio asesino y algún otro que tiene más relevancia, Rúa, por ejemplo, están muy bien construidos. Esto también lo hablé en otro vídeo acerca de la construcción de personajes y de sus perfiles. Están muy bien construidos, tienen protagonismo y están en primera línea, y tú los vas conociendo mucho. Y lo más probable, si le preguntasen a cualquier lector de En el nombre del hijo, que te dijera qué personaje le resulta su favorito, pues mencionaría alguno de ellos. A Javier, me equivoqué con Javier,
Bueno, he pegado un corte porque he tenido que borrar una cosita que he dicho que es inapropiada. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que es lo lógico es que cualquier lector de En el nombre del hijo, si tiene que decidir qué personaje le llama más la atención o es su favorito, pues va probablemente a seleccionar a cualquiera de estos que están en primera línea. Sin embargo, yo, por un capítulo, a mí me deslumbró completamente ese personaje. Más adelante, en otras partes de cuando aparece Teresa, me sigue deslumbrando, me sigue llamando la atención, me sigue gustando más que los demás. Eso no lo mencioné. Y ahora pues lo estoy mencionando en la introducción. Lo estoy mencionando en la introducción. Pero ya lo mencionaré también, lo volveré a mencionar cuando llegue ese momento en mi análisis, entre comillas lo de análisis, de la parte correspondiente de esta obra. Entonces, Ruth, la historia de Ruth no te la voy a contar, pero la etimología de ese nombre sí. Ruth significa compañera, una compañera fiel. En la Biblia, bueno, pues fiel a Noemí, pero en general ese nombre tiene mucho significado, es compañera, o algo más que una compañera, pero compañera fiel. Y claro, después de leerme como me he leído en un arrebato nocturno con todo, bueno, este insomnio que bueno, en este caso ha sido un insomnio feliz, pues me he acordado que apareció al azar el libro de Ruth cuando yo abrí la Biblia y lo he vinculado con Teresa. Así que empiezo así, muy subjetivo y bueno, vengo de blanco y no de negro, porque lo he dicho, porque no estoy grabando de noche, de madrugada, aunque todavía es de noche, pero son las 6:00 de la mañana. Porque voy a saludar al amanecer así de esta forma y porque el contenido del Apocalipsis y del epílogo, pues hace más apropiado ya el blanco que el negro. Bueno, y para terminar la introducción, diré, en el vídeo anterior decía, no sé si me queda una última parte que es Apocalipsis o dos, porque no sé si considerar el epílogo una parte más o un epílogo. Bueno, pues es un epílogo, es un precioso epílogo. Entonces, bueno, pues vamos a entrar ya, o voy a entrar ya en las consideraciones acerca de, bueno, de mi lectura profunda en el nombre del Hijo, de la última parte que se llama Apocalipsis, y después hablaré del epílogo. Para hacerlo, sí tengo una especie de guión pero en mi cabeza vuelvo a pedir permiso, que me lo concedéis porque nos queda más remedio que dejar que lo haga mirando y leyendo en mi libreta de apuntes. Y también me vais a permitir que no me reitere en tantas cosas que podría decir, igual de Apocalipsis y el epílogo, sobre todo de Apocalipsis, bueno, de los dos, que ya han sido mencionados en vídeos anteriores, que igual que los capítulos se prolongan por secciones que no llevan su nombre, pues de esta forma, todo lo que yo haya dicho en el nombre del Hijo, de las características del nombre del Hijo, obviando la estructura que va variando, todo lo que haya dicho yo del lenguaje, de las referencias bíblicas, etcétera, etcétera, desde el primer vídeo se extiende hasta el final. Eso hay que tenerlo claro y así, pues no me reitero. Bueno, no me reitero, pero al final voy a acabar hablando de las mismas cosas por lo general. Básicamente, estructura, ya estoy en Apocalipsis. Estructura, por seguir con lo mismo, a ver qué estructura tiene Apocalipsis. Estructura, temas de interés, algunas referencias bíblicas y no bíblicas, del lenguaje hablaré algo y del tono, y bueno, es lo de siempre y esta vez no lo voy a hacer por secciones, sino que voy a ir del tirón
con respecto a la estructura de Apocalipsis, esta vez no se divide aparentemente en capítulos. Parece una parte que no tiene capítulos. Sí los tiene, lo que pasa es que no se llaman con nombres de capítulos bíblicos, sino que simplemente se dan las referencias de lugar y de tiempo. Y por lo tanto, en Apocalipsis, la estructura, yo voy a decir que es una estructura alternada. Voy a llamarlos capítulos o partes de... Los voy a llamar capítulos, aunque sea inapropiado, que no lo sé. Entonces, es alternada porque el primer capítulo es en Almería, diciembre de 1959. El siguiente es Madrid, marzo de 1988. El siguiente es Almería, diciembre de 1959. Y ya está. O sea, serían 3 capítulos. Almería 59, Madrid 88, Almería 59. Estoy buscando una anotación que he puesto aquí para no meter la pata acerca de la estructura, porque es una consideración. Hay dos consideraciones sobre la estructura que son muy importantes. Muy bien, mira, la primera. Tú observas Almería, diciembre de 1959, es la continuación, digamos, podría ser la continuación de los capítulos que se llamaban números hasta hace poco, hasta la sección anterior, hasta Éxodo. Y Madrid, marzo de 1988, entonces, como están en Madrid en marzo de 1988, entonces podría haberse llamado números no sé qué. Igual, pues el tercer capítulo, Almería, diciembre de 1959, podría haber sido otro Levítico, que además, oye, ya habíamos superado el capítulo 27 de Levítico hacía tiempo y Juan Andrés podría haberlo hecho. ¿Podrían haberse seguido llamando números y Levítico? No, no podría. ¿Por qué? A pesar de situarse en la misma época y el mismo sitio y ser un poco la continuación cronológica de lo último que hemos dejado. ¿Por qué no puede? Porque en ambas historias, la que contaba Levítico y la que contaba Números, ya se ha producido un cierre, ya se ha cerrado. Cada historia ha terminado. Y además, bueno, yo considero que son cierres bruscos. Pero no es negativo esto de brusco. Y aunque seguimos, hemos cerrado y ahora seguimos. Aunque seguimos, lo que está contando en estos capítulos de Apocalipsis, lo que se está contando, están ya alejados de la tensión de ambas historias. Como se observa, por ejemplo, y ahora lo comentaré como si fuera ex novo, como se observa, por ejemplo, en la distensión, en la relajación que tienen ya Alejandro y Javier en Madrid, en un bar, ya hablan, lo comentaré después, que quiero ser un poquito ordenado, pero bueno, hablan de forma ya más distendida, ya no hay tensiones, o como se ve en la decisión de Santano en Almería, después de hablar con el padre Damián, él ya se relaja. Entonces estamos muy lejos de esa tensión y se han cerrado las historias. Estamos tan lejos de esas historias, de esa tensión, como lo está el Apocalipsis del Pentateuco. Entonces, este podría ser un motivo más para entender por qué esta última sección del nombre del Hijo se llama Apocalipsis. Se ha ido, disparado al otro extremo de la Biblia, que estamos ya lejos. Ya hemos terminado, la novela negra se acabó en Éxodo. El libro continúa, pero la novela negra se ha alejado. Se ha terminado como tal, como novela negra. Y lo que viene ahora, que es su continuación natural, pues sí, gira alrededor de los acontecimientos de esa novela negra que ya hemos leído.
pero está más centrada en los personajes. Esto ya sí que lo comentaré después. Obviamente, que se llame Apocalipsis, bueno, este podría ser un motivo colateral. Que se llame Apocalipsis tiene el sentido de que Apocalipsis son las revelaciones. Y en esta última parte de En el nombre del Hijo, lo que va a suceder es que se van a revelar al lector y a determinados personajes se les va a revelar ya todo lo que ha pasado, conociéndolo al completo, y los últimos secretos que deben ser desvelados para una completa comprensión. Es decir, un final abierto no es un final cerrado. Y aquí no es que se den explicaciones, pues sí, puede que se la estén dando entre personajes en algún momento, pero se hacen ya las revelaciones, ya se comprende del todo. Esto en cuanto a lo que es el argumento de las historias, de las tres que componen, las tres entrelazadas que componen la novela negra propiamente dicho. Y por otro lado, también vaticinaba en... que tampoco hay que ser muy listo para vaticinarlo. Yo hablo que parece que he descubierto América, ¿no? Y, hombre, no, esa conclusión puede llegar cualquiera. Pero bueno, yo hablaba de que tal vez la obra en general tenga una estructura simétrica, porque Deuteronomio se tocaba con Éxodo y yo decía, no me extrañaría que Apocalipsis se toque con Génesis, y efectivamente sucede, felizmente sucede. Bueno, pues voy a otros aspectos que ya no son la estructura. Lo voy a decir por según lo tengo apuntado, pero bueno, iré diciendo. Esto se refiere, por ejemplo, a temas de interés. Sigue habiendo muchos temas de interés que aparecen en diálogos y en reflexiones de personajes. Y además, y en el contraste, porque a veces no tienen por qué ser temas que se dirimen, porque a veces nos lo hemos encontrado como si fueran debates filosóficos. Yo iba a empezar esta sección de Apocalipsis, se me ha olvidado, con una cita bíblica, bueno, que mencionaré justo ahora, aunque hubiera quedado guay haberlo hecho desde el principio, como he hecho con lo del libro de Ruth antes. Pero bueno, quiero decir, a veces en la obra los diálogos, las reflexiones del personaje son debates y se van tocando temas de interés. Otras veces son las situaciones que enfrentan un personaje, a la que se enfrenta un personaje generan esos debates. No solo por pensamiento, sino también por experiencia. De esto también se va a hablar, o voy a hablar yo cuando llegue el momento. Pero, por ejemplo, y esto no es la primera vez que sucede, voy a empezar hablando como tema de interés en el contraste entre Santano y Varela, que es brutal. Ese contraste entre esas dos formas de ser, esas dos filosofías de vida y esos dos caracteres tan distintos que tiene cada uno, ese contraste que son como el agua y el aceite y la noche y el día, te hace pensar un poco, ¿no? El último párrafo de la página 830 hay una reflexión. Y aquí sí, no sería tanto tema de interés como lo que yo comentaba en el vídeo anterior de que te remueve emociones. Esto de las emociones van a venir como una avalancha al final de esta obra. A mí me ha venido. Tengo que reconocer porque yo estoy muy sensible y porque ha tocado temas que a mí me afectan y esto lo dejaré para el final del vídeo. A mí personalmente, a lo mejor a ti no. Determinados temas que a mí sí me han llegado a tocar emotivamente, pero habrá otros que sí. Entonces, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es acerca de ser amado o no ser amado. No me refiero al amor romántico, que también podría estar incluido, sino ser querido, ser querido por alguien. Puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puedes tener a alguien que te quiere. Y no digo por qué lo estoy comentando, porque volvemos al tema del spoiler famoso, ¿no? Pero no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero hay personas
que sienten mucho no tener a nadie que los ama. No es lo mismo que es la soledad, que obviamente pues también hay soledad. Va un poquito más allá. Bueno, Madrid, marzo de 1988, yo destaco, bueno, pues tal vez sería un poco referencia bíblica y más teniendo en cuenta que esta sección se llama Apocalipsis, aunque no tiene nombre de capítulo bíblico, pues yo aquí sí lo veo, hombre, es muy obvio cuando se habla del fin del mundo, pero claro, el fin del mundo para un personaje. Y es que este capítulo está plagado de metáforas, más que de metáforas, de alegorías y de símbolos. Entonces, todo el fin del mundo y de que un personaje se siente muerto y resucitado. Bueno, pues se puede considerar una obvia referencia bíblica estando en el Apocalipsis, y sobre todo quiero destacar aquí el uso del lenguaje, el uso de las figuras del lenguaje, ¿no? Em, porque aparte de esto que he dicho del fin del mundo, hay un juego, estoy buscando porque ya digo que quiero leer más que hablar yo. Em, Hay un juego muy significativo con el concepto de amanecer y del alba. Al estar en plena noche, sin embargo, se ve el alba, se ve el amanecer, no literalmente, es simbólicamente, es una alegoría. Mm, y bueno, es que es mejor que vaya por orden y ya está, cuando aparezca, que aparezca. En este capítulo, de nuevo hablando sobre el lenguaje, ya vemos la forma de hablar de dos personajes que saben tratarse tan educadamente, sobre todo Santano, que es profesor universitario y es mayor, como ahora tienen más confianza y Juan Andrés reproduce una charla en un bar de una forma más coloquial y con más confianza, que tú lo notas, se nota mucho, lo sigue manejando muy bien. Y otro tema de interés, la experiencia de los años te hace ver las cosas de otra manera. Cuando uno es más mayor y tiene experiencia, ya no es, o bueno, sí ha evolucionado, porque personas que es genio y figura hasta la sepultura, eh, conocemos todos, pero bueno, lo que viene a expresar aquí como tema de interés es que la edad te hace ser menos taxativo, menos de el bien y el mal, blanco y negro. Tienes otra visión de las cosas, sobre todo si tienes experiencia, si has tenido muchas experiencias. Y aquí se ve, hay frases como: hay realidades que están por encima del bien y del mal, y, y esta la destaco, ahora sí voy a dar citas. Al amor no le interesa la verdad. Bueno, pues son palabras de una persona experimentada, claro. Y esto de la verdad ya iré a él más adelante. Luego, aparte de algo que no he hablado nunca o casi nunca, sería una especie de metaanálisis, ¿no? Porque como escritor que soy, a veces pienso en Juan Andrés como escritor. Hay una frase en medio de esta conversación distendida que dice: un golpe seco, como un contenedor que se cierra, estalla en alguna parte y lo zarandea. Y sigue la conversación. Y yo me planteaba, mientras lo leía, yo me planteaba, ¿lo escucharía realmente Juan Andrés y por eso lo insertó? Porque, a ver, ¿por qué se te ocurre poner eso en medio de una conversación? Podría haber pasado otra cosa, es que se hubiera caído un vaso, que alguien hubiera dado un portazo, no, un contenedor, porque a lo mejor, estas son ya mis especulaciones, pero uno lo piensa, ¿no? Sería algo que se le ocurrió poner porque sí. ¿Cómo se le vino esa imagen? Estaría escribiéndolo o en un bar y eso sonó y le llamó la atención a él. Pues estas cosas son muy interesantes también verlo. Y en su momento también hablé en otros vídeos acerca de los thrillers
y de lo que puede llevar a un asesino, a una persona a ser un asesino serial. Si puede ser psicópata, puede ser tener una perturbación mental. Yo apuntaba en su momento vídeos sobre que tenía una hipótesis, pero que era compleja. Y entonces, pues aquí, cuando ya relajadamente hablan del asesino, pues aparece esa consideración acerca del estado mental del asesino. Yo me pregunto, bueno, claro, yo tengo medio curso de psicología hecho por la UNED, pero hace mucho tiempo y tendría que recordarlo, y no tengo los manuales y no me voy a poner a investigarlo. Pero aquí alguien que fuera psicólogo o supiera del tema podría saber si qué tipo de perturbación es la que tenía o intuye en el asesino, ¿no? No voy a exponer mis hipótesis por el tema spoiler. A mí me parece que esta conversación me estoy entreteniendo mucho en este capítulo, pero es que como son tan pocos, a mí me parece que esta conversación no es tanto de atar cabos, porque sí se van a atar cabos, pero se han atado muchos ya antes, como más que de atar cabos, como de recogida de sedal. Y bueno, otro tema de interés que aparece aquí sería separar trabajo de vida personal. Eso es complicado, ¿no? Y se va a ver reflejado después, más adelante, en los siguientes capítulos. Bueno, el crepúsculo amaneció. Aquí viene lo que yo decía del amanecer. Y en toda esta conversación que tienen, que claro, yo tengo que hablar de estas cosas, pero al mismo tiempo no te quiero robar tu placer lector cuando te leas en el nombre del hijo. Entonces por eso hablo así. Pero bueno, con respecto al título de la novela, El nombre del hijo, ese hijo, cuando tú lees este capítulo, ese hijo, yo dije en su momento, Juan Andrés es conceptista, que lo es, lo es. Ese hijo no tiene una sola significación. Ese hijo puede referirse a dos personas por lo menos. Y ahí lo dejo. Pero ostras, pero que quiero decir que si resalto estas cosas porque llevo intentando demostrar la capa de profundidad que tiene esta obra, cómo es de profunda, y esto es algo potente, ¿no? Y después, referencias. Mirad, yo siempre hablo de referencias bíblicas, pero aquí hay una referencia que no es bíblica. Y ya va a dar, ya esto con lo de las metáforas del amanecer. Y esto que voy a decir ahora. Y lo que va a venir después, que a mí me ha tenido emocionado hace un rato ahí en la cocina, hasta hace un rato bastante emocionado por todo lo que yo he dicho, vuelve a resaltar, quiero decir, voy a decir algo, bueno, que tenía pensado para las conclusiones, pero lo voy a decir ya, que es maravilloso, y yo me siento muy identificado, aunque mi forma de escribir sea muy distinta a la de Juan Andrés, pero una persona que tiene sensibilidad artística, que tiene sensibilidad poética, que es poeta, se mete a novelista, entre comillas, porque hablo de mí. En el caso de Juan Andrés, pues es un narrador estupendo y además maneja muy bien también técnicas teatrales. Pero sensibilidad poética tiene, es que su forma de escribir es muy poética. Se ha hablado siempre, cuando se habla de él y de su forma de escribir, casi todo el mundo lo menciona. Pero claro, entonces, pero es maravilloso, porque si tú controlas las técnicas narrativas, si tú te propones con sistema, con un plan, te propones escribir una novela tan dispar a la anterior, que era una novela histórico-mitológica romántica, y ahora tú te propones, voy a hacer una novela negra, y haces una novela negra, y narras asesinato, investigación, bla, bla, pero eres poeta, o tienes alma de poeta, salen cosas maravillosas. Aquí hay una cita, y esta se la voy a leer, que aparece como cita en la propia novela, está en cursiva en el texto, que es porque yo esperaba el alba llegó. Es que el alba, que no está porque están en plena noche, el alba domina todo este capítulo. Es un verso de Luis Cernuda. Bueno, así que lo vuelvo a repetir ahora leyéndolo, constante alegoría con el alba, el amanecer como símbolo de algo que voy a dejar que averigües tú.
Y ponía aquí lo que acabo de decir, poeta, escritor de novela. ¿Te suena? Me suena, me suena, me suena. Transformación del personaje o de personajes tras un proceso de vivencias y revelaciones y psicomaquias y luchas interiores mientras sufre la parte externa. ¿A qué personaje me refiero? Me refiero a uno en concreto, pero lo puedes aplicar al que está con él y lo puedes aplicar a otros muchos. Y pongo aquí, ¿te suena? Pues sí, me suena. Me suena. A mí me suena eso. Bueno, y aquí voy a citar un versículo bíblico que en mi plan mental estaba para el principio de esta sección Apocalipsis y que, como soy, pues no lo he hecho, ¿no? A ver, no voy a hablar de signos del zodiaco ahora que me cuesta no hacerlo, pero vale. Un versículo que no recuerdo si lo ha llegado a usar Juan Andrés en esta novela, que no me extrañaría. Yo no lo recuerdo. Esta es de mi cosecha. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Por qué lo cito? Pues porque una vez más, aparece, y ahora digo, como tema de interés, debates acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Hay varios personajes a lo largo de la obra que se debaten o debaten con otros acerca de qué es la verdad. Y aquí aparece en una frase, es que ya aquí, como es el final, ya aquí es un desborde. Para bien lo digo, un desborde. Y la verdad es, bueno, no la digo entera, pero hay un personaje que dice, atención, y la verdad es insufrible, pero tenía que saberla. Bueno, y el siguiente capítulo, ya ves, ya se acabó con Apocalipsis. No he hecho esto en vídeos anteriores, esto de dar tantas citas de la obra, pero yo estoy emocionado ahora mismo. Vengo de blanco, no estoy en Ibiza, pero vengo de blanco, así que prosigo. El último capítulo de Apocalipsis, que podría yo decir que no haya dicho ya. Bueno, que algo solo una cosa, pero algo muy importante, que tiene que ver con toda la introducción que he hecho y con todo lo que he dicho de las emociones y con todo esto. Es que es increíble cómo has visto cómo una novela negra, lo repito, asesinatos atroces, un asesino, investigación policial, que en Éxodo, es súper intensa esa investigación policial. ¿Cómo se transforma? Porque la clasificación genérica de las obras literarias es necesaria. Esto también lo he dicho yo en otros reels, sobre todo de cara a la venta y al público receptor. Y hombre, no, está claro que esto es una novela negra, pero es una obra literaria con intención literaria y con intención estética. Y es increíble. ¿Cómo se transforma? Bueno, no se transforma. La novela es una novela negra, pero quiero decir, aquí al final, cómo ha pasado de ser una novela negra con tantos ingredientes, incluido este que voy a decir ahora, pero ya se ha quitado el ropaje negro, se está vistiendo de blanco, se ha transformado, ha pegado ahí un vuelco, ya ha pasado todo de novela negra a novela humana. Esto es una obra, se ha transformado en humana y a pesar de todo, pues a lo mejor soy muy tremendo diciéndolo, pero aquí yo veo el triunfo de la vida, el triunfo de la vida. Y así termina en el nombre del Hijo, pero nos queda el epílogo. Bueno, el epílogo de En el nombre del Hijo me parece a mí una maravilla. Está hablando Alfonso Bolaños, poeta, autor de My Pop Blue.
A mí me ha encantado el Apocalipsis, me ha encantado toda la obra, toda, entera, entera. Pero no sé cuál es tu interés como lector. Y bueno, y a lo mejor estoy muy olvidado del propósito inicial de lo que estoy haciendo con estos vídeos. Pero mm, es que estoy muy gaseoso ahora. Bueno, vamos a ver. Eh, ya ha pasado todo lo fuerte, lo he dicho antes, ¿vale? Ya hay que ir resolviendo. Las revelaciones ya se han hecho en el Apocalipsis, pero todavía queda solucionar algunos temas que surgieron al principio de la novela. No tanto Génesis como al principio de Levítico. Porque se necesitaba, bueno, porque los personajes de Juan Andrés Moya son seres humanos, no son tipos, no son prototipos. Que un policía como Rúa, el típico inspector metódico y frío que lo es humano. Y aquí todos los personajes, es que, por eso he dicho, se transforma en una, no es que se transforme, lo ha sido todo el tiempo. Pero ya hemos soltado, ya se ha soltado todo lo fuerte, entonces aterrizamos felizmente en la parte más humana de los personajes, que son muy importantes. El perfil de personajes, el, el devenir de los personajes y sus transformaciones son muy importantes. Por eso a mí me parece un prodigio esta obra, porque ha conseguido aunar en un género como el de la novela negra, ha conseguido introducir tantos elementos y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, el epílogo pues no tiene estructura, es como un capítulo largo. Sabemos que en Almería, en abril de 1988, aquí está convergiendo entonces, están convergiendo las dos corrientes. Acuérdate que del contenido intento no hablar mucho. Y aquí es cuando digo yo, y con todo, ¿te puedes creer que Teresa es mi personaje favorito de esta novela? Y apunto aquí al lado, tengo que hacerme mirar por qué. Sí, tengo que hacérmelo mirar. Bueno, me lo hago mirar cada día, yo creo. Y pongo después qué actitud y qué palabras tiene. Que me parece como Teresa, igual que hablaba de mi Silvia de Amai Blue, que es un personaje secundario y que yo hice que cobrara cierto protagonismo según tú vas eligiendo, puedes tenerlo en el volumen 2. Pues prácticamente lo mismo puedo decir de Teresa, ¿no? Ojalá el mundo, que es un personaje secundario, ojalá el mundo estuviera lleno de Teresas. Y yo me planteaba con Silvia, ¿existirá alguien como Silvia? Que yo creo que sí. ¿Existirá gente como Teresa? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Tal vez habría, bueno, esto ya es un consejo mío oye, igual que lo que he dicho, ¿no? De la experiencia de la vejez. Yo no soy viejo, pero pinto muchas canas ya en la barba. Bueno, tal vez habría que saber reconocerlos en los dos sentidos de la palabra reconocerlos a las Teresas del mundo. ¿Qué actitud y qué palabras tiene? Más temas de interés. Y esto da pie el hecho de que aparezca Teresa y las hijas de uno de los protagonistas. Más temas de interés sobre la maternidad, pero no la maternidad, sí, sobre la maternidad, pero la maternidad dentro de algo más amplio. Igual que la necesidad de una compañera. Aquí ya voy a leer voy a leer otra cita del libro. Javier, esto lo dice él de sí mismo. Javier sin Teresa no es Javier. No le guarda ninguna estima a ese Javier sin Teresa. Y ahí es que, de verdad, mm, es que hay por algún momento en el que piensas, ostras, esto se me está transformando en algo romántico. No romántico, un amor más amplio, porque es que no solo es el tema de interés, que por cierto está bastante de moda ahora en las redes, eh, sobre el tema y que va a conectar con lo último que voy a decir en este vídeo.
sobre el tema de la maternidad y la necesidad de una compañera, en este caso de uno de los protagonistas masculinos, y del otro, el otro también dice cosas, el otro también dice cosas. Es que siempre tengo este problema de no querer hacerte spoiler. El otro también dice cosas sobre el hecho de que haya una mujer o no en tu vida, te permite o te impide. Hablo desde el punto de vista de un hombre heterosexual, ¿vale? Te permite o te impide según qué cosas porque ella es mujer y tú no lo eres. ¿Cómo no va a estar todo esto tocándome a mí en lo personal? El que me conozca sabe de qué hablo. El que me conozca algo, un poquito en profundidad. Pero bueno, tema de interés. Sobre determinadas capacidades que tiene la mujer por el hecho de ser mujer. Sobre los hijos. Sobre la familia. Sobre los riesgos de la adopción. Los riesgos, los miedos que puede tener un padre que adopta. Sobre su vuelco. Madre mía, cuántos temas, ¿no? Esto de la compañera ya se va a ver también, es que se ven muchísimos personajes, ¿no? Se ve también en el padre de uno de los personajes también. Entonces la viudez sería otro tema. En fin, este epílogo del que no estoy diciendo nada de qué trata, pues bueno, más temas de interés. La vida y sus vueltas. Esto de la vida y sus vueltas suena como a cachondeo a veces, depende del tono que lo diga. No, no, no. La rueda de la fortuna. ¿Cómo te puede cambiar la vida de un momento a otro? Para bien y para mal. Sus giros, ¿no? Y, y bueno, pues quiero decir, el epílogo, ya Apocalipsis lo estaba siendo, y el epílogo es muy emotivo. Es muy, muy emotivo. Apocalipsis era terminar la parte de lo que teníamos que conocer del argumento de la novela negra en sí misma. Tenía emotividad y tenía lirismo. El epílogo es pura emotividad. Que a mí me ha encantado. Y es que al final, o como tema de interés también, pero bueno, se recita una frase larga sobre la identidad. Eh, es que es el final, tampoco me quedo con muchas ganas de decir muchas cosas que no puedo. Sobre la identidad. Ya está, lo dejo ahí. Ni siquiera voy a leer una frase de la novela que tengo aquí apuntada por no spoilear tanto. Que no o sea, creo que yo he usado tanto la palabra spoiler y este verbo spoilear, que no sé si existe, en todos los vídeos, que yo no sé, parece que estoy haciendo spoiler cada 2 por 3. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo por las reseñas que veo de otros reseñadores, creo que no. A lo mejor alguna se me ha ido como un desliz, pero claro, para mí lo es todo, ¿no? Pues ya está, lo dejo aquí y ya termino este vídeo con unas conclusiones y bueno, unas palabras finales y una impresión general de esta obra. Bueno, y qué decir, si me habéis estado viendo en todos estos vídeos, cómo he ido yo leyendo de una manera tan particular el nombre del hijo de Juan Andrés Moya, ya está por fin terminada de leer, ya me habéis visto en mí leyendo y de esa manera, no de forma ingenua, sino reparando en tantos elementos, sabiendo que de esos elementos que yo menciono hay muchos que no he podido expresar y otros que se me han escapado y también que habrá otros elementos diferentes en los que yo no he reparado porque no me llamarían la atención o porque desconozco o porque no sé. Y bueno, claro, el propósito que yo tenía en inicio para hacer todos estos vídeos está más que cumplido ya desde hace tiempo. Es decir, si el propósito era demostrarte que este libro es complejo, tiene muchas capas y te puede proporcionar muchos diferentes placeres lectores,
Esto yo creo que se mostró no en el vídeo anterior, en el otro, y es que tampoco es que haya sido por terquedad, por querer seguir y no dejar esto incompleto, es que yo he disfrutado muchísimo, con el nombre del hijo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. En su lectura ingenua, que en mi caso ha sido a la vez que en la lectura profunda, que también he disfrutado muchísimo, aunque he empleado mucho tiempo, ¿no? Algunas madrugadas también, pero lo he disfrutado. A ver, que me quiten lo bailado, ¿no? Hay quien ya disfrutaré otras noches haciendo otras cosas, a lo mejor más impropias de mí, que tal vez mi cuerpo esté pidiendo, como tomarme unas copas con alguien por ahí o ponerme a bailar como loco, que es una cosa que no he hecho en mi vida y algún día tendré que hacer, ponerme a bailar como loco. Pero en este caso, pues todo esto, bueno, pues que se queda mi libreta. Yo lo hago con todos los autores. No a este nivel, claro, porque ya tenía yo ese propósito, pero yo sí, siempre que leo, bueno, siempre que leo no, vamos a ver, pero últimamente cuando leo algo que creo que voy a reseñar, y es que a veces ni siquiera, y es que esto es algo que he hecho antes, he hecho de siempre, ¿no? Siempre con mi libretita, alguna cosita apuntaba, sobre todo cosas que me llaman la atención, aspectos que me llaman la atención de una obra, o las que me pueden a mí inspirar, ¿no? Una frase, una palabra que me puede servir a mí para un poema. Yo siempre he sido así, pero he disfrutado muchísimo fijándome y tratando de descubrir determinados asuntos o descubriéndolos por sí mismo. He disfrutado muchísimo, ya digo, en El nombre del hijo como novela negra, lectura ingenua, en su lectura profunda y bueno, ¿qué os puedo decir? Os lo recomiendo 100%, vamos, me sumo a todas estas voces que están diciendo desde hace mucho tiempo y siguen diciendo que es una novelaza, porque una novelaza en muchos sentidos, pero que en mi caso, ya aquí al final, bueno, al final en mi caso personal, pues ya ha trascendido, ya en El nombre del hijo, que yo decía que no era un libro amigo de Amai Pop Blue por fuerza, porque una novela negra, un thriller, no puede ser un libro amigo de Amai Pop Blue, como si lo es y clarísimamente Ishq, El color de las granadas, eh, con este final sí es un libro amigo. O sea, es que con este final y lo que he dicho de Apocalipsis, sobre todo el epílogo, y lo que no he dicho, pues bienvenido en El nombre del hijo, eres amigo de los libros de la bibliografía de Amai Pop Blue y del propio Amai Pop Blue. Esto lo voy a dejar para el final. Bueno, leído está, entonces yo en estos vídeos ya he hecho lo que me proponía. Como habéis visto, algunos de mis vaticinios no se han cumplido, otros sí, pero da igual. Quiero decir, como he llegado al final y lo he aclarado todo, cuando me he equivocado lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, la estructura, yo decía, me parece que es lineal, ya veremos. Pues no lo era. Vale, perfecto, pero y lo bien que me lo he pasado yo dándole al coco, pensando si lo era o no lo era, que es el propósito de todos estos vídeos, de demostrar, no demostrar, de demostrar, no, de mostrar cómo hay diferentes tipos de lectura, cómo se puede tener placer intelectual, emocional, estético, mmm, filosófico, yo qué sé, de una lectura de una novela o de un libro de poesía o de un poemario, ¿no? O de una obra de teatro, o de un libro de microcuentos, ¿no? De lo que sea, los diferentes tipos de lectura que hay, esto ya está cumplido, pero bueno, como todos los demás libros que me leo y reseño, pues me queda la típica reseña, que en mi caso no se llama reseña, se llama impresión lectora, por culpa o gracias a una reseñadora que se cabreó en Instagram y dijo que aquí todo el mundo dice que hace reseñas, pero que una reseña es algo muy serio y tiene este punto, ese punto. Vale, pues muy bien, impresión lectora. Le haré en el nombre del hijo de Juan Andrés Moya su correspondiente impresión lectora en mi blog, que por supuesto, y con todo lo que sé ya de esta obra y con todo lo que he dicho, por supuesto no va a ser volcar todo esto que he dicho en mi blog, ni muchísimo menos. Será pues una reseña de extensión parecida a todas las demás, porque ya sí es mi impresión lectora del nombre del hijo, y ahí pues si quiero hablar del contenido sin hacer spoiler o lo que sea, pues lo haré.
Este ejemplar, bueno, este libro me llegó a mí en las Navidades 2025. Fue de una manera muy especial y bueno, pues desde las Navidades hasta ahora, pues ya el pobrecito tiene hasta sus cicatrices. Está dedicado por Juan Andrés, una dedicatoria que fue ay, una dedicatoria que me puso en la fábula de Duca en Espartina, en la presentación del libro que yo ya tenía porque me había llegado de una forma muy especial en el grupo Sueños de Tinta. Y bueno, ya termino porque diciendo algo que he anunciado hace un momento, y es, al fin y al cabo, estamos en Universo Amapos Blue, y yo pues no puedo dejar de decir esto. Ya consideremos que ya he hablado del libro lo que he tenido que decir, y esto pues ya es una licencia que yo me permito. Pero yo tengo aquí apuntado entre mis anotaciones sobre, bueno, en el epílogo, porque lo he dicho antes, ¿no? Yo hablaba de los libros amigos, quiero decir, mi novela My Pop Blue tiene una bibliografía, y tiene una bibliografía muy específica que se aparece, o sea, es una novela con una bibliografía, lo flipas. Es una bibliografía contada por el narrador, o sea, que es una bibliografía seria, pero guasona al mismo tiempo, a veces, ¿no? Tiene una bibliografía que aparecerá en el volumen 3. Y yo decía, pero es que luego me leo otros libros que si me los hubiera leído antes de escribir mi novela, aparecerían en esa bibliografía sin tocar ni una coma de mi novela. Y yo los llamo libros amigos, pues son libros afines a esos libros que están en la bibliografía o a mi propia novela. Y comenté, es prácticamente imposible que un thriller, una novela negra o una novela de terror pueda considerarla un libro amigo en el sentido en que yo uso la palabra libro amigo de Amapos Blue. Entonces, claro, con este final, que sí se iba, y de este final había retazos, había momentos en la novela, por ejemplo, el uso del lenguaje, ese lirismo que a veces aparece, claro que conecta con mi obra, que tiene también muchos pasajes muy poéticos y muy líricos, cada uno en su estilo, o esas paradas de reflexión interna de personaje, ahí sí hay conexiones, claro. Es que si te pones, cualquier libro podría tener conexión con cualquier otro, ¿no? Pero no, hombre, no para considerar una novela negra, por muy de Juan Andrés Moya que sea, un libro amigo de Amapos Blue, ¿no? Yo no sé, no es que estoy diciendo no es nada malo, Juan Andrés. No sé. Que quiero decir, aquí las muestro. Quiero decir que, bueno, yo qué sé, a lo mejor a ti no te interesa que yo vincule tu obra con la mía, ¿no? Es una cosa que he hecho varias veces con otros autores y luego me arrepiento porque pienso, ahora no porque yo estoy aquí en mi casa, estoy en Universo Michael Blue, pero, por ejemplo, si lo pusiera en la reseña, ¿no? Otras veces he vinculado otros libros al mío y pienso, bueno, a ver, si al autor o la autora de este libro le está haciendo gracia que haga esto, ¿no? O que diga esto. Pero bueno. Ya digo, yo ya he terminado la parte del nombre del hijo y esto es como un colofón. Entonces tengo aquí, pues tengo puesto aquí, no, si al final va a resultar que sí es un libro amigo de Amapos Blue. Y he puesto aquí varios motivos, ¿no? Primero, por el lirismo, el tono poético en diferentes sentidos, tanto en contenido como en forma, no de la obra completa, o tal vez sí, depende de lo que tú consideres poesía, que eso es otro debate. Pero bueno, que tienen ambas obras por los momentos reflexivos de temas profundos. Y en el caso de Amapos Blue, que también tiene algunos sobre esto de que digo yo, temas de interés. Bueno, Juan Andrés abre mucho más el abanico, pero sobre todo sobre valores, sobre identidad, bueno, la reflexión. Luego, el amor, las relaciones con ese personaje de Teresa que a mí me ha llegado.
y la transformación de personajes a medida que padecen acontecimientos y los cierres, ya porque no lo he comentado, qué lástima, porque se me ha pasado. Porque en otro tema de interés sería, bueno, tal vez cuando hable de la vejez, no, otro tema de interés que aparece, creo que en el epílogo es, no sé si Apocalipsis o en el epílogo, es el derrumbe de esos valores que uno considera firmes y que siempre van a estar, y cuando la vida zarandea, ya, pues eso es un punto en común, la transformación de los personajes, ¿no? El cierre y la apertura de ciclos y el amae, que es una palabra japonesa que yo uso de una forma muy general, no estricto sensu, porque en japonés la palabra amae tiene un significado muy específico, pero bueno, en mi caso yo uso la palabra amae como ese sentimiento de pertenencia a un grupo que te asigna un rol, pero a lo mejor los occidentales eso no lo soportamos tanto, ¿no? Que te asigna un rol dentro de una relación con otra persona que tiene cierto parentesco o relación contigo, donde uno protege y el otro es protegido. En fin, o a nivel grupal, es sentimiento de pertenencia, asumiendo un rol, siendo feliz en ese rol, siendo acogido y sintiéndose perteneciente. Ese es el Amae, por eso mi novela se llama Amae Pop, se ha roto. Y bueno, luego el Blue. Y, y hombre, aquí en esta novela negra, por como ya esto se lo digo porque se aleja mucho del argumento, del contenido y todo eso, pues sí, igual que en la mía hay un Amae perdido, arrebatado, tirado por los suelos, roto como un jarrón que se le arroja al suelo. En el caso de mi novela empieza así, se te va a desvelar vagamente a lo largo de la lectura, y en el caso del nombre del hijo, pues tú observas cómo se rompe ese amae, o está a punto de romperse, o lo frágil que es. Y hombre, en el caso de... eh, otra vez lo del spoiler, bueno. Entonces hago una pregunta, no afirmo, hago una pregunta, ¿se recompondrá el amae, aunque sea un amae diferente? En Amae Pop Blue, en el volumen 3, en su tercera parte, conseguirá, en este caso Rodrigo, bueno, y otros, ¿no? Paula, etcétera, recuperarse de ese derrumbe de valores, de esa soledad y de ese no saber a qué grupo pertenece, pero no como pertenencia grupal, sino con cariño, con afecto, con preocupación de unos por otros. ¿Conseguirá o no? Y en el caso de En el nombre del hijo, es Amae roto, perdido o frágil, más bien, dependiendo del personaje al que yo me pueda estar refiriendo, porque aquí hay varios coprotagonistas, o al menos dos. Dejo la pregunta, ¿se recuperará ese Amae? Bueno, pues nada, ya sí que acabo, toda una experiencia, todo esto, la lectura del nombre del hijo, el nombre del hijo en sí mismo, hacer estos vídeos, no me sale la palabra. Ya está, no voy a poner ningún adjetivo que suene a manido. Iba a decir maravilloso, pero maravilloso lo puede decir cualquiera por cualquier cosa. Nada, todo ha quedado dicho. Gracias, Juan Andrés, por tu pedazo de novela.